Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos en esta primera sesión de la semana. Ya es la cuarta semana, creo que estamos interconectados a través de esta plataforma Zoom. Eh, a nombre de Sofía, Escuela de Posgrado, les damos la más cordial bienvenida. Y en la noche de hoy vamos a ver el tema de Derecho y Nuevas Tecnologías. En un momento permítanme, por favor, compartir el PowerPoint. Ya. Bien, vamos a hablar de Derecho y Nuevas Tecnologías como ya se mencionó. A ver, un segundo, por favor. Déjenme ajustar esto. Ya. Bien, y lo que vamos a ver a lo largo de la sesión es la tutela jurídica e interés público, es decir, vamos a analizar la relevancia jurídica que tiene la información y la comunicación, lo que justifica que sean protegidos o sean tutelados por el derecho positivo. Eh, Igualmente vamos a describir también el ciclo de vida de la información y se comentará sobre los derechos que hay alrededor del Internet. Y finalmente se describirá también el progreso tanto nacional como internacional de los derechos humanos más relevantes en el sector que protegen distintos ámbitos de la información y la comunicación. Y finalmente, unas reflexiones finales, valga la redundancia. ¿Bien? Bueno, empecemos. Tutela jurídica e interés público. Bueno, cuando se habla de derecho y nuevas tecnologías, ahí hay una simbiosis interesante, ¿no? Está por un lado el derecho y por otro lado están las nuevas tecnologías. Y si dentro de las nuevas tecnologías solamente nos referimos a la informática, de esta unión surge por un lado el derecho informático y por otro lado la informática jurídica. No hay que confundir, por favor, a derecho informático con informática jurídica porque son dos cosas totalmente distintas. ¿Son hijos de los mismos padres? Sí, pero uno es una rama de el derecho que estudia, regula, controla, etcétera, el uso y el abuso de la informática, y la otra es una rama de la informática que está al servicio del derecho o de los operadores del derecho. Entonces, no es lo mismo derecho informático que informática jurídica. Eso también es bueno precisar. Bien, ok, vamos a ver. Existen diversos términos, ¿no? Está el derecho a la información y a la comunicación, está el derecho de la información y de la comunicación, y si nos damos cuenta allí en ese punto, una cosa es derecho a y otra cosa es derecho de, ¿no? Esto también hay que aclarar, ¿no? Pero yo me inclino más por el término de derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación, o sea, el derecho de las TICs, ¿no? En el entendido en que el derecho está obligado a una eterna y constante evolución, adaptativa, además conforme a las nuevas realidades sociales, si bien también puede ser usado para cambiar la realidad social, el derecho también puede cambiar a la realidad social. Ahí vamos a hacer un alto y vamos a filosofar un poco, ¿no? Así como nuestra sociedad avanza, se supone que el derecho tiene que avanzar con ella, ¿no?
si estamos en la era de la información, camino a la era del conocimiento, nuestro derecho debe estar a la par. Entonces, sí se hace necesario un derecho acorde con los tiempos, acorde con la época, acorde con la hora, y en ese sentido es que surge esta nueva rama, no sé si llamar rama, tiene que ser autónoma en cierta forma, y, bueno, y de eso vamos a hablar en otra sesión. ¿Bien? Y la tecnología, por su lado, está evolucionando rápidamente en estos momentos y afectan a la población general de forma directa o indirecta, eh, modificando seriamente sus vidas en diferentes aspectos. Por ejemplo, hoy en día estamos confinados, ¿no?, en nuestras casas y no podemos salir. Menos mal que se cuenta con las nuevas tecnologías. Yo, bueno, tengo una amiga en la ciudad de Piura, que su madre vive en Trujillo y su hermano en Cajamarca, y es imposible que se junten ellos, ¿no? Entonces, una llamada telefónica, por más que se puede incorporar a otra persona, es un tanto fría, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han creado ellos una sala de videoconferencia, porque ahora ya se permite hasta en el WhatsApp, y todos los días se enlazan los tres y es como si estuvieran juntos, ¿no? Si bien no hay un contacto físico directo, pero sí hay un contacto, entre comillas, virtual, porque no es tan virtual, ¿no? Es algo real. Entonces, el derecho de las tecnologías, de la información y de la comunicación es un área poco estudiada, poco comprendida por, por lo novedoso en realidad, ¿no? Y que surge para regular lo que pueda provocar un provecho o un detrimento social importante. Bueno, el derecho siempre acude, ¿no?, cuando hay un hecho que pueda provocar ya sea provecho o detrimento, favor o perjuicio, ¿no?, social importante. En este caso es indudable que es un hecho social o un fenómeno social muy importante el de las nuevas tecnologías, ¿no? Y también eh, todo lo que pueda ser causante de conflicto social. Entonces, si bien en el mundo real, en el mundo tradicional, en el mundo físico, espacio-tiempo, hay conflictos, lo mismo sucede también en el mundo digital, y eso ya lo vimos la semana pasada y histórico desde el antiguo Egipto, pasando por Grecia, por Roma, Napoleón después, y aterrizamos en el mundo digital de hoy, que buenamente se puede servir de aquellas bases del derecho egipcio, del derecho griego, el derecho romano, en donde ya existe un corpus juris o un corpus lex, y con el pasar de los tiempos llegamos al código napoleónico. Parece mentira, pero ahora también vamos a hablar de Napoleón. Bien, y hemos llegado hasta el mundo digital en donde es posible hasta casarse, ¿no?, por medios virtuales. Y estuve viendo el día sábado, creo, una ceremonia de matrimonio en donde el alcalde y la registradora están en la municipalidad y los contrayentes están en su casa. Y se celebra este matrimonio vía digital. Ahora, eh, ¿podría cuestionarse la forma? Podría ser, ¿no? Pero todo queda registrado. Esa también es otra de las ventajas de las nuevas tecnologías, que nos permite registrarlo todo, absolutamente todo, para que nada se nos escape. Por ejemplo, la sesión de esta noche está siendo registrada, está siendo grabada. Luego que se descargue y se edite, va a pasar a formar parte de esa gran YouTube,
y los enlaces estarán siendo compartidos a todos nuestros seguidores por medio de las redes sociales. ¿Bien? Entonces, eso es lo que respecta a tutela jurídica e interés público del derecho en el mundo de las nuevas tecnologías o en el mundo digital. Bien, entonces ahora vamos a ver el derecho al Internet y a la banda ancha. Acá hay que reconocer el esfuerzo del mundo por darle a este derecho, el carácter de derecho fundamental y hasta de derecho constitucional. Por ejemplo, la Constitución Bolivariana de Venezuela, que fue, pues, digamos, gestada por Hugo Chávez, reconoce ya como derecho fundamental y como derecho constitucional el acceso al Internet. Bueno, pero eso esté escrito en el papel, esté contemplado en la Constitución, porque si es un derecho fundamental de las personas, tiene que ser garantizado por el Estado. Bueno, eso se lo dejo como una pequeña reflexión. Por favor, si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, tomen nota que al final de mi exposición vamos a dialogar. Ojo, dialogar. Ustedes ya saben de que hay una opción que es la de levantar la mano. Se les concede el uso de la palabra para que puedan participar. Y esto no sería un inútil monólogo, ¿no? Bueno, estamos en el derecho al Internet y a la banda ancha. ¿Bien? Bueno, se escucha o se lee también derecho al Internet o derecho a la banda ancha. ¿Qué es el Internet? Es una herramienta que permite una serie de actividades para crear, acceder y publicar información, ¿no? ¿Y qué es la banda ancha? Es una infraestructura de calidad y velocidad de acceso al Internet. Ahora estamos en contra del 5G y en la región de Huancavelica, al interior de nuestro país, por ejemplo, se han derribado las torres de la telefonía y se han quedado incomunicados, y no solamente para el tema del Internet o de las redes sociales, sino que los centros de salud ya no se pueden comunicar con sus bases, ¿no? Y los niños y los jóvenes ya no pueden acceder a sus clases en la modalidad virtual. No sé hasta dónde pueda llegar la ignorancia y disculpen el término, de que estamos en contra del 5G cuando lo que en realidad el 5G es solamente referido a la velocidad de la información, y hasta donde sabemos el coronavirus, el COVID-19, solo se transmite por las microgotas o las micropartículas de gotas que expulsa el ser humano. Yo me corrigen si me equivoco. Yo no creo que por medio de una antena de telefonía o por medio de un teléfono celular, por la señal, ojo, no por el aparato, por la señal puedan viajar estas microgotas o estas micropartículas de gotas, ¿no? Entonces, cuando se habla del derecho al Internet o el derecho a la banda ancha, esto no es correcto en realidad, y les explico por qué. Porque es lo mismo que decir que uno tiene, en lugar del derecho a la salud, tiene el derecho a entrar a un hospital. Bueno, creo que es muy clara, la comparación, ¿no? O en lugar de derecho al agua potable, lo que se tiene es el derecho de acceso. Máximo hábiles, si no me equivoco, que tenemos que informar. Entonces yo les he dado 5. ¿Por qué? Pero antes podríamos tal vez reunirnos
ya, para ver A ver, cómo podemos, vamos a darle tiempo a la persona que está dando dar indicaciones, ¿no? de esta acción, este plan que se va a hacer en 2021. ¿Ya? Ok, bueno, sigamos. Entonces, si es que lo que se dice es derecho al Internet, derecho a la banda ancha, sería igual o sería parecido o sería similar a decir de que uno, en vez de tener el derecho a la salud, tiene el derecho a ingresar a un hospital. O en el agua potable, ¿no? Que en nuestro país ya se constitucionalizó ese derecho. Tenemos derecho a la cañería o a la tubería del agua potable, ¿no? Cuando lo que realmente se necesita es mucho más que eso, ¿no? Lo que se necesita realmente cuando uno entra a un hospital es que sea atendido eficientemente y con calidad, ¿no? Eso es lo mínimo que uno pide, pero no siempre es así. Y que la tubería transporte, obviamente, agua pura, agua limpia, agua potable, agua potable. Ojo, el agua para que sea potable es que usted abre el caño, se sirve y la toma. Eso es el agua potable. Ustedes ya dirán si es que en nuestro país existe o no el agua potable, ¿no? Y ambos servicios tienen que ser de forma continua, permanente, regular, uniforme y con igualdad. Eso es lo que se debe garantizar. Entonces, el derecho al Internet y el derecho a la banda ancha va mucho más allá. Lo que se tiene que hacer es garantizar el acceso a esta infraestructura y no solo a la infraestructura, sino a sus contenidos y uso ligado a esto. ¿De qué me sirve que yo tenga el 5G, el 6G, el 7G o el 10G si no sé qué es lo que voy a encontrar, si no sé qué es lo que voy a transmitir, ¿no? Entonces, no basta con la tecnología, sino con el contenido y el uso que se le dé a este contenido. Ojo, se puede dar uso y se puede dar abuso también, y eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, esto es el derecho al Internet y el derecho a la banda ancha. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a ver ahora es el ciclo de vida de la información y sus derechos. ¿Bien? Ciclo de vida de la información y sus derechos. Bueno, en el ciclo de vida de la información y de sus derechos está el nacimiento de la información, cómo es que la información nace, está la comunicación de la información, la configuración de su publicidad, si esta va a ser o no pública, el uso adecuado o incorrecto de la información y el almacenamiento y acceso a la información, y finalmente está la superación, porque ya quedó desfasada, o el olvido también. Bueno, simplemente no era tan importante que la echamos al olvido. Entonces, el, el nacimiento es el momento en que una persona llega a un nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, ya sea que esta persona o su grupo humano no habían llegado a esa información en ese momento. Como, como ejemplo, les puedo decir el invento de la pólvora en China, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo, ¿no? Y muy lentamente llegó esta a Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso que se le ha dado después a la pólvora, ¿no? Bueno, estamos viendo que ayer o antes de ayer, creo, en México, en una procesión, detrás de la imagen religiosa iba una persona en una suerte de, creo que triciclo, con cohetes, bombardas, etcétera, y bueno, al parecer por un error o por una negligencia resultó volando él y falleciendo, y también ha dejado muy mal herido a un menor de edad. Entonces, ¿cuál es el uso que se le da a ese conocimiento, ¿no? ¿Es el buen uso o es el abuso, ¿no?
Entonces, eso es el nacimiento de la información, ¿no? Es el momento en que una persona llega a un nuevo conocimiento y esto lo transmite, ¿no? Ahora la información viaja, pues, eh, en tiempo real, ¿no? Ahora no se necesita siglos o décadas o años para que esta llegue. Esta es transmitida en tiempo real, ¿no? En cuanto a la comunicación de la información, lo que les puedo decir que el primer paso para que algo sea público es que quien lo conoce lo saque de la esfera privada y lo publique, ¿no? Bueno, hemos visto ese caso de un actor de televisión, ¿no? Que en una red social compartió algunos videos subidos de tono y por más que retiró esa publicación ya se había descargado y se había replicado, ¿no? Cosa que no es correcto, ¿ah? Bueno, lo mismo ha sucedido, creo que con una reina de belleza de la ciudad de Chimbote y con una modelo que antes ha sido policía. Entonces, eso es el primer paso en realidad para que algo sea público, ¿no? Es que quien lo conoce, lo saque de la esfera privada y lo publique, ¿no? Bueno, de esto nacen dos derechos en realidad. Uno o por un lado, está el derecho a la libertad de expresión, que le permite a una persona expresar sus ideas, sus sentimientos, sus conocimientos, sus convicciones, sus creencias, sin censura previa, ¿no? Pero bajo algunas excepciones como ya veremos luego, ¿no? Y por el otro lado, cuando ese contenido divulgado tiene una relevancia jurídica para el desarrollo y avance social, como es en las áreas de las ciencias, tecnologías y las artísticas o creativas, ¿no? El derecho le otorgará distintos tipos de protección englobados como propiedad intelectual en su faceta de los derechos patrimoniales. Hemos visto, ¿no? Que hay el derecho sobre el bien y el derecho sobre las personas, ¿no? Bueno, eh, en este caso es algo intangible, pero que sí le da derechos a su creador o a su propietario. Bien, en cuanto a la configuración de su publicidad, lo que les puedo decir es que la información, una vez creada, podrá seguir el camino público o el camino privado, ¿no? Y como regla general, todos los conocimientos sobre hechos y situaciones que un ser realiza o conoce y que no tengan relevancia social e interés jurídico serían considerados como parte integral de la esfera de lo particular, ¿no? Bueno, lo que no tiene relevancia es mío, ¿no? ¿Para qué hacerlo público? En cuanto al uso adecuado o incorrecto de la información, bueno, cuando, cuando es considerado información pública, la colectividad ha consentido en estimular su publicidad siempre y cuando dicha información se utilice para ciertos fines legítimos y correctos. Bueno, esta información es de utilidad o no. Y si es de utilidad, ¿puede servir para una buena causa o puede servir para una mala causa también, ¿no? Esto ya es el uso adecuado. Eh, en cuanto al almacenamiento y al acceso a la información, esto es, una vez que un contenido se ha hecho del conocimiento público, la información deberá establecerse en algún medio, ¿no? En algún medio que permita no solo su reproducción, sino su consulta posterior. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? En, en los primeros tiempos o en los primeros años
de la informática, la información se almacenaba en cinta. Las cintas, o sea, tipo, bueno, un cassette gigante. Luego aparecieron los discos de 5 1/4, después el disco de 3 1/2, luego los otros discos duros externos, surgió por ahí el famoso pendrive, que acá se le llama memoria USB, y finalmente, el tema del almacenamiento en la nube, ¿no? Todo ahora está almacenado en la nube, que no es una nube real tampoco, ¿no? Es una apología que se hace a el almacenamiento en un contenedor, si el término vale, que está en el ciberespacio, ¿no? Y que tiene muchísima más capacidad que cualquier medio o cualquier herramienta física. ¿Bien? Y en cuanto a la superación y el olvido, aunque no nos damos cuenta, la información es relevante siempre y cuando tenga interés público. Si no hay interés público, esto pasa a un segundo plano. Bueno, y esta es la recomendación que muchas veces doy, ¿no? En las redes sociales, si hay algún ataque, hay algún insulto, es mejor no contestar. ¿Por qué? Porque con eso se le está dando combustible para, ¿verdad?, para que este pueda continuar. Entonces, finalmente quedará allí, en el olvido, ¿no? Y en el momento en que se pierde ese interés, su relevancia obviamente disminuye y solamente será utilizado como un dato histórico, ¿no? Histórico, historiográfico, anecdotario, estadístico también, ¿no? Pero por otro lado, también hay información que se olvida o se pierde por cualquier causa, ¿no? A veces nosotros, bueno, pues transportamos nuestra memoria USB o nuestro disco duro externo y los amigos de lo ajeno se apropian de ello y, bueno, no teníamos copia de respaldo, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos perdido esa información. Cuando también se roban o se hurtan la laptop, ¿no? O sea, más que el valor del bien o del equipo, ¿no?, físico, es la información que ese artefacto contiene, ¿no? Bueno, la información es muchísimo más valiosa. Bueno, es decir, el contenido es más valioso que el continente, ¿no? En los últimos tiempos también ha surgido el derecho a la verdad. No sé si ustedes han escuchado del derecho a la verdad, ¿no? Que es volver a revisar eh, algunas cosas que ya habían quedado en el olvido, ¿no? Esto es una nueva tendencia y que va más por el lado periodístico, ¿no? El derecho a la verdad. Es volver a revisar algo que ya se había dejado atrás. Bueno, regulación de las telecomunicaciones y de las TICs. Vale. Esto ya es la parte un tanto complicada, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ok. En la regulación de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y de la comunicación, podríamos decir que hay dos naturalezas, ¿no? Uno es aquella que busca regular la actividad de los sujetos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión desde una perspectiva de infraestructura y economía, ¿no? Dicen, hay que regular esto, el uso y el abuso más que nada de la infraestructura, o sea, el continente y no el contenido. Y la otra naturaleza es la de las telecomunicaciones y la radiodifusión deben servir a los intereses colectivos por encima de los intereses individuales, promoviendo y sosteniendo los derechos humanos y los derechos de la población en general. Entonces, si
si por encima está el bien común o el bienestar general, es tarea precisamente del Estado, por medio de sus autoridades, que esto sea así y que haya hasta medidas coercitivas para que se cumpla con ese fin, ¿no? Lo que les puedo decir también al respecto de esto es que actualmente, desde la revolución digital, la información necesita de medios tecnológicos a través de los cuales es creada, difundida, almacenada, cada vez más sofisticado y complejo, obviamente, y en rápida evolución. Entonces, sí se necesita de una infraestructura, sí se necesita de más tecnología, sí se necesita de Internet, sí se necesita de banda ancha, ¿no? Bueno, en ese sentido Google está también haciendo un ensayo en una suerte de globos aerostáticos que sirvan como antenas para transmisión y retransmisión del Internet, ¿no? Porque el uso de las antenas es un tanto complicado, ¿no? Entonces, si esto está en el espacio, en estos globos, y estos globos van a transmitir y retransmitir señal de Internet, yo creo que es interesante esta propuesta, ¿no? Y lo que se busca es poder conciliar también ambas perspectivas, ¿no? Bueno, el Estado siempre ha intervenido en los temas de infraestructura, ¿no? El Estado quiere tenerlo todo y cuando se da cuenta de que no es capaz de manejarlo, recién es que busca a los privados, ¿no? Durante la fase asistencialista e intervencionista, los estados de todos los rincones del mundo, de todos los rincones de nuestro planeta, crearon monopolios que proveían la infraestructura de las telecomunicaciones. Sin embargo, estos sistemas dieron resultados limitados, deficientes, y los vicios del monopolio causaron detrimento a los servicios provistos. Se dice que el Estado siempre es un mal administrador, ¿no? Que es un mal gestor. Entonces, esto es lo que también pasó en cuanto a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero en los últimos 20 años o en los últimos 30 años ya se han iniciado procesos de privatización de la industria de este sector para darle a la iniciativa privada la oportunidad de proveer mejores servicios. Sin embargo, también, en muchos países como el Perú, por ejemplo, la transición a un mercado competitivo y plural ha sido lenta y tortuosa, ¿no? Con monopolios o duopolios privados que ahogan todo intento de generar competencia. Eso lo hemos visto. Telefónica tuvo el monopolio y luego se ha ido abriendo. Es así de que todas las compañías ahora se pelean, ¿no? Por captar, por captar clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia está precisamente ahí. Y esto ha sido un aliciente, sin duda, para el, el progreso tecnológico en ese sector precisamente. ¿Bien? Derechos fundamentales relevantes en las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, ya estamos aterrizando un poco, ¿no? Bien, de lo que vamos a hablar es de la libertad de expresión, de la propiedad intelectual, de la privacidad y el derecho de acceso a la información. Ojo, no es que estos cuatro sean los más útiles o los más importantes, ¿no? Todos los derechos fundamentales tienen el mismo peso, tienen el mismo valor, sino que estos cuatro son los que más están ligados a las tecnologías de la información y de la comunicación. En las TICs, en las tecnologías de la información y de la comunicación, en realidad participan muchísimos derechos, ¿no? Bueno, y sean estos derechos
personales, patrimoniales, subjetivos, derechos humanos, fundamentales, le llaman otros, constitucionales, ¿por qué no? Pero solamente nos vamos a enfocar en los derechos humanos entendidos como tales, ¿no? Y que han sido elevados al rango constitucional o están contenidos en algún acuerdo o tratado internacional, ¿no? Con este propósito y con esta naturaleza, ¿no? Y solo de una forma marginal o residual vamos a referirnos a los otros derechos en esta sesión, ¿ya? En esta sesión nos vamos a centrar solamente en estos 4 derechos fundamentales. ¿Bien? Bueno, y la intención no es, bueno, no es dar pues antecedentes históricos, sino hay que poder determinar cuáles son las bases filosóficas, sociales y jurídicas que llenan la esencia de cada uno de estos 4 derechos fundamentales. Y cuando hemos identificado la esencia de ellos, es que recién vamos a poder comprender sus alcances y sus limitaciones también en el contexto específico que es el de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Bien? Empecemos. El derecho a la libertad de expresión. Positivo. Luego vamos a ver el derecho legal a el derecho humano y finalmente la regulación nacional. ¿Ya? Ok. Entonces, esa será la metodología. ¿Bien? El derecho fundamental a la libertad de expresión fue y es aquel derecho que fue más rápidamente configurado. Bueno, y de hecho, todas las revoluciones en el mundo, llámese la norteamericana y la revolución francesa, precisamente tuvieron como punto de partida, como punto inicial, la libertad de expresión, ¿no? Y es en realidad un derecho de consecuencia, ¿no? En oposición a la conducta de censura, porque antes había censura. Ojo, existe todavía censura, pero esta es por razones morales, por razones militares, por razones políticas, por razones religiosas y por razones corporativas. Entonces vamos a ver luego cada una de ellas, ¿ya? La censura está documentada, ¿no? En famosos casos, ¿no? Incontables, diría yo, bueno, los más representativos podría ser el caso de Sócrates, bueno, que fue condenado precisamente a beber cicuta. O también la práctica romana de exiliar, ¿no?, a aquellos autores incómodos. Ovidio, por ejemplo. Ovidio fue expulsado de Roma, ¿no? Porque no era, pues, porque no era cómodo, al régimen, ¿no? Sin embargo, fue a partir de la Edad Media que se inicia una práctica sistematizada de censura, básicamente por la Iglesia, ¿no? Y luego ya por los gobiernos absolutistas y dictatoriales. Bueno, la quema de libros, llevada a cabo por la Iglesia o por el Estado, o inclusive por el mismo pueblo que se acompañó de listas oficiales de libros prohibidos. Esto era Index Librorum Prohibitorum, ¿no? Todos aquellos libros que estaban en la lista negra debían ser quemados. Bueno, y si uno revisa el Quijote de la Mancha, también verá de que en algún momento queman parte de la biblioteca del ingenioso Hidalgo, ¿no? Lo que se vio también fue la satanización de los autores, la satanización de obras, también hubo purga de obras, purga de
autores, la, mutua, la mutación o el cambio o la transformación de obras ofensivas, inclusive la saneación, que era la saneación, era la remoción de aquel contenido que era considerado sensible previo a su difusión. Entonces, si alguien quería publicar algo, tenía que pasar por un filtro, por un tamiz. Y el Estado está de que no va solo a nuestro presente también, ¿no? Sino también fue usual la práctica de reeditar el pasado, ¿no? Reeditar el pasado, ya sea borrando elementos o la existencia misma de personas. Bueno, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Se ha retirado la firma de Alberto Fujimori de nuestro texto constitucional, ¿no? Y si uno revisa el texto íntegro de nuestra Constitución, verá que dice el presidente del Congreso Constituyente Democrático, por cuánto, etcétera, ¿no? Y anteriormente decía el presidente de la República, por cuanto el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Entonces, esto es el damnatio memorae, ¿no? Bien. O transformándola en versiones, entre comillas, blanqueadas, ¿no? Versiones light que reescriben la historia para otorgar legitimación. En Alemania, por ejemplo, está prohibido el de hacer referencia al nazismo. Entonces, eso es una suerte también de censura. Pero la censura sí es válida, como ya se mencionó, por razones morales, ¿no? Ejemplo, cuando se censuran actividades y comunicaciones consideradas moralmente cuestionables. Pornografía, prostitución, etc. Hay censura. Solo pueden acceder mayores de 18 años. No se puede exponer pornografía infantil. No se puede usar la red para la trata de personas, etc., ¿no? Por razones militares, igualmente, ¿no? Bueno, lo que se censura es la información militar como tal, ¿no? Ya sea esta de inteligencia o de tácticas militares, para que éstas estén lejos del enemigo, ¿no? Usualmente se usa en el contraespionaje y esta censura es particularmente fuerte en época o en tiempo de guerra para evitar precisamente que la información útil caiga en manos del enemigo. Actualmente no hay tanta guerra como antes, ¿no? Pero el espionaje blanco todavía continúa. Bien, en cuanto a las razones políticas, es el gobierno el que oculta a sus ciudadanos cierta información y por muchas razones en realidad. Bueno, estas pueden ser para controlar a la población, para evitar revueltas, evitar desmanes, sedición, entre otras cosas, para destruir a la oposición política, ¿por qué no? O llevar a cabo sus negociaciones diplomáticas, ¿no? Y el Estado se convierte en el controlador del monopolio de la información y utiliza al aparato estatal con el ejército y la policía, bueno, ejército o fuerza armada, y la policía como pues Cuba, China, podría ser también Corea del Norte, ¿no? En donde hay una fuerte censura por razones políticas. En nuestro país, en el Perú, se está criticando, por ejemplo, aquella información un tanto maquillada, un tanto light,
de las cifras de fallecidos por el COVID, ¿no? Y lo que, bueno, y lo que los entendidos hacen es un cuadro comparativo de las muertes por el mes, ¿no? Entonces, hay muchísimos más muertos en el mes de mayo de este año que en el mes de mayo del año pasado o del anteaño pasado. Y se supone que esa diferencia, esa brecha que hay, es el número de fallecidos por COVID, ¿no? Bueno, hay una cifra oficial y hay una cifra extraoficial. Hasta la propia doctora Massetti en algún momento dijo que sí existe un subregistro. Y esto poco a poco se va haciendo público. Censura por razones religiosas. Bueno, la persecución religiosa destruye o prohíbe cualquier contenido considerado peligroso por alguna fe predominante. Si es que nosotros vamos a ir hacia atrás, a los que somos cristianos, a los que somos católicos, lo que se puede mencionar es la persecución y la quema de libros, por ejemplo, de la biblioteca de Alejandría, donde se perdió valiosísima información, ¿no? Bueno, las obras de Galileo Galilei, ¿no? A la fecha existe todavía persecución religiosa de grupos fundamentalistas como el movimiento islámico, por ejemplo, que es un movimiento radical, ¿no? Y por razones corporativas, es realizada por los controladores de los medios de reproducción, como los editores y los difusores, para intervenir y para evitar que se publique información que pueda dar una luz negativa a los negocios o inclusive para evitar que opciones alternativas lleguen a ser expuestas públicamente. Y les voy a poner el ejemplo allí de los medicamentos. Existe la norma de que cualquier medicamento nuevo es exclusividad de él o los laboratorios por un determinado número de años para que en cierta forma recuperen toda la inversión que hicieron en su investigación. Una vez vencido este plazo, este término, ya esto pasa a ser información pública y es así que ya tenemos los medicamentos genéricos. Bueno, esa es una forma de la censura por razón corporativa. Bueno, y la libertad de expresión fue un tema que se vio y que se trató y que se luchó desde la antigua Grecia, ¿no? En Atenas ya se hablaba mucho de la libertad de expresión. Lo mismo sucedió en Roma, ¿no? Pero en los últimos tiempos, o en lo que va del año 1000 hasta nuestros días, podríamos hacer un recuento ahí que un autor, Erasmo, en su libro Educación de un príncipe cristiano, allá por el año de 1516, declara que en un Estado libre las lenguas también deben ser libres. En un Estado libre las lenguas también deben ser libres. Esto escribe Erasmo en su obra Educación de un príncipe cristiano, allá por el inicio del siglo XVI. En 1644, de un libro que se publica sin licencia, ¿ya? Y el autor es John Milton, y en donde declara: aquel que destruye un libro, destruye a la misma razón. Pues, vean la importancia que se le da al libro en esa época, que era el único medio para transmitir información, ¿no? Y también dice:
denme la libertad de conocer, de pronunciar y de discutir libremente acorde con la conciencia por encima de todas las demás libertades. Esto indudablemente era algo revolucionario para la época, ¿no? Entonces, estas ideas iban en contra de la práctica de la censura previa y la tolerancia de opiniones contradictorias. Bueno, después vienen pues bueno, las guerras, y finalmente se encuentra el Bill of Rights, ¿no? Que es la declaración de derechos, ¿no? De derechos, en donde ya se garantiza el derecho a hablar en el Parlamento, ¿no? El derecho a hablar en el Parlamento. Y en Europa, bueno, los filósofos como Spinoza, Bayle o Bale, Stuart Mill, Voltaire, etcétera, son los que realmente promueven esta libertad de expresión, y en 1970 se publica una frase como esta, ¿no? Que dice: detesto lo que usted escribe, pero daría mi vida para que usted pueda seguir escribiendo, ¿no? Esto es una característica del movimiento liberal de esa época. Yo no puedo estar de acuerdo con usted, pero sí le garantizo la plena libertad de que usted exprese su punto de vista, ¿no? Y el primer país que garantizó como tal la libertad de expresión fue el reino en ese entonces de Dinamarca y Noruega, ¿no? Que estaban juntos aquella época, y fue en el efímero gobierno del liberal Johan Fredrik Strands en 1770. Este señor era un médico que en algún momento se quedó a cargo del gobierno del reino. Bueno, las malas lenguas decían que era el amante de la reina, ¿no? Y que en realidad era el gobernante de facto, ¿no? Pero este señor, así como la libertad de expresión, también trajo muchísimas otras libertades y las consagró al ponerlas en un texto, ¿no? Y todas estas ideas, bueno, esto fue allá por el año 1770, ¿no? Y todas estas ideas se fueron difundiendo, y fue lo que motivó a la Revolución Francesa primero y a las guerras napoleónicas después, ¿no? Y hay que reconocer también el movimiento libertario de Estados Unidos, ¿no? De las colonias inglesas. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo estos derechos que ya son legales, que están en el derecho positivo, pasan a convertirse en derechos humanos, ¿no? Está primero la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano considera a la libertad de expresión como un derecho inalienable. 1789. En la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, esta es la famosa primera enmienda, Freedom of Speech, en 1791 establece que el Estado garantiza la libertad de expresión y de imprenta. Imprenta es porque era el único medio que existía en esa época, ¿no? Bueno, y así hemos estado oscilando entre liberalismo y entre represión, y han surgido las guerras y las posguerras, etc., ¿no? Y lo que hay que rescatar también es la gran censura que en su momento tuvieron las obras de Charles Darwin, ¿no? Es el famoso, ¿no? Es el famoso científico que llegó a establecer
la teoría de la evolución, en donde, entre otras cosas, dice que el hombre desciende del mono, ¿no? Esto indudablemente causó revuelo. Y en 1859 también John Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill publica un pequeño panfleto que se llama Sobre la libertad, ¿no? Sobre la libertad, así se llamaba. Y lo que decía básicamente John Stuart Mill es: si cualquier opinión es llevada al silencio, por lo mucho que podemos saber, esa opinión puede ser verdadera. Negar esto es asumir nuestra propia infalibilidad. El hombre no es un ser infalible. Entonces, hay que, de todas maneras, dar la oportunidad para que el ser humano o la persona se exprese. En 1929 sucede algo importantísimo en los Estados Unidos y que lo vamos a ver con un poquito más de detalle luego, ¿ya? Es una sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en donde un juez de la Suprema Corte, el juez Oliver Wendell Holmes, declaró que la libertad de expresión no es una libertad para aquellos con quienes coincidimos, sino es una libertad para aquellos a quienes odiamos. Vean. Esto es sumamente profundo, ¿no? La libertad de expresión no es libertad para aquellos con quien coincidimos, sino es libertad para aquellos a quienes odiamos. Yo no puedo estar de acuerdo con tu punto de vista, pero tú tienes toda la libertad para hacerlo, ¿no? Y así es que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá por 1948, en donde ya culmina la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas es post-Segunda Guerra Mundial. Y puntualmente en su artículo 19 establece la libertad de expresión. Y todo esto es recogido también en los tratados y en los convenios internacionales y en todas, o casi en todas, las constituciones del mundo. Vean, en pleno siglo XX, también en 1960 específicamente, una editorial, que es la editorial Penguin, bueno, en español sería Pingüino, ¿no? Gana un juicio en Londres, en Inglaterra, que le permite publicar la primera novela con contenido sexualmente explícito, ¿no? Aquello que en esa época estaba fuertemente censurado, ¿no? Esto es un hito o un hecho histórico, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las reglas generales en este tema de la libertad de expresión, ¿no? Es que este derecho humano no solo protege el contenido del mensaje, sino sea oral, escrito, impreso y actualmente por Internet. Vean, Internet es el medio, ¿ya? Y el contenido se protege también sin importar el emisor, ya sea afín o sea contendiente de nuestras ideas, ¿ven? Incluso del aparato estatal, salvo contadas excepciones, ¿no? Bueno. ¿Y cómo es recogido en nuestra regulación nacional? En nuestra Constitución, la de 1993, en el artículo 2, que es el catálogo de derechos y libertades fundamentales, establece que toda persona tiene derecho a, en el inciso 4, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión
mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Ojo, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. También es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión que impide circular libremente y los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Bueno, si nos damos cuenta y se lee detenidamente este inciso cuarto del artículo segundo de nuestra carta, vemos que lo que realmente garantiza va mucho más allá del solo hecho de expresarlo, porque habla hasta de fundar medios de comunicación. Entonces, es sumamente amplio este derecho. Bien, bueno, vamos a ver ahora otro derecho que es el de la propiedad intelectual, ¿ya? De hechos relevantes a el derecho positivo. Esa es la metodología, ¿ya? Bueno, la propiedad intelectual nace a la par de la libertad de expresión y evolucionó también en paralelo. O sea, son hermanos, mellizos o, bueno, gemelos, siameses si se quiere, ¿no? Bien. Bueno, en realidad existen antecedentes remotos, ¿ya? Pero en donde se hace más evidente es cuando la Iglesia Católica ya se enfrenta a su contraparte, la Iglesia Protestante, ¿no? Porque ambos intentan controlar los escritos que son contrarios a sus ideas, ¿no? Y exigen de que los autores firmen los libros o sus obras de autoría en lugar del anonimato que era uso y costumbre en la Edad Media. A partir de ahí es que se exige que las obras tengan un autor, ¿no? Y también antes de que existiera la imprenta, no hay que olvidarnos, ¿ya? Que el copiar libros era una tarea totalmente tediosa, ¿no? Porque era a mano y, bueno, y reproducir un libro, la Biblia, era bastante complicado, ¿no? Y el derecho de autor era bastante cuestionado en esa época también. ¿Bien? Bueno, y el antecedente documentado está en 1486 en la entonces República de Venecia, ¿no? Que es la primera vez que se otorga un derecho sobre una creación. 1486, allá por los finales del siglo XV, ¿no? Y este es el inicio, en realidad, de lo que después vendría a llamarse monopolio o las letras de patente, ¿no? Que eran unas licencias a integrantes de determinados gremios o cofradías para poder publicar un libro. Y los gremios, ¿no?, de las imprentas o de los escritores son los que obtuvieron ese derecho, que es el derecho de requerir que todos los libros escritos fueran registrados ante ese gremio. Es así que va surgiendo y se va consolidando el derecho a la propiedad intelectual. Y en 1709, en Gran Bretaña, ¿no?, la reina Ana, ¿no?, está la dama acá, la foto, establece un documento que es el Copyright Act,
en donde se otorga privilegios por determinado plazo a autores y editores y también a los impresores, ¿no? Entonces vemos que así como se otorgan privilegios a los gremios, también se otorgan a las personas individualizadas, a los autores, ¿no? Pero para algunos libros en específico, y en Alemania, por ejemplo, en Alemania, se dio una norma que protegía a todos los autores alemanes, o sea, solo a los autores alemanes, de las reproducciones no autorizadas. Y surge ahí también el tema de la piratería en cuanto a la autoría o a la propiedad intelectual. Porque ¿qué es lo que hacían? Bueno, que se iban a otro país y desde ahí, como no estaba normado, como no estaba regulado, desde ahí hacían de las suyas, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es determinar la esencia de la propiedad intelectual, ¿no? Cuando establece que los hombres leídos deben componer y escribir libros útiles y a cambio se les otorga el derecho de imprimir y de reimprimir dichos libros. Acá es muy importante el tema de la reciprocidad, ¿no? Porque yo como Estado te garantizo de que tú eres propietario y puedes usufructuar de tu obra, pero siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando tú compongas o escribas libros útiles, ¿no? Bueno, eso era la regla de la época, ¿no? Seguimos. ¿Y cómo es que estos derechos legales o positivos pasan a ser derechos humanos? Bien. Todas las legislaciones post-revolucionarias francesas en Europa son las que evocaron a los derechos de genialidad. Y es así que se dan leyes con funciones utilitaristas y los derechos de los autores se encontraban limitados y sujetos a muchas formalidades. Era bastante complicado registrar una obra y que además esta obra esté protegida, ¿no? Y en simultáneo, los inventores también tenían grandes dificultades para proteger sus obras. No había un registro como tal, el Estado no les daba ninguna garantía. Y es así que en 1883 se realiza la Convención de París, 1883, para la protección de la propiedad industrial y protege patentes, diseños industriales y marcas. Vean, 1883 recién es que ya se produce una protección a la propiedad intelectual. Y en 1886 también se realiza la Convención de Berna, que fue en realidad propiciada por el escritor Víctor Hugo, quien junto con otros autores causan una revuelta y le exigen al Estado que les garantice su derecho a la propiedad intelectual. En 1967 se crea la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un ente adscrito a las Naciones Unidas, y en 1995 se firma el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual, ¿ya? Y es un ente adscrito a la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Es así que se va avanzando en el tema del derecho a la propiedad intelectual.
¿Y cómo está esto recogido en nuestra regulación nacional? En nuestra Constitución, en el artículo 2, que establece que toda persona tiene derecho a, inciso 8, a la libertad de creación intelectual, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto, y el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. ¿Bien? Y en cuanto a la legislación secundaria, está el decreto legislativo 822, que es la ley sobre el derecho de autor, y le encarga al INDECOPI esta importante tarea. ¿Bien? Seguimos. Otro derecho es el derecho a la privacidad. Derecho a la privacidad. Y acá hay una imagen muy, muy importante que vamos a comentar. ¿Ya? Bueno, pero antes de ello vamos a ir a 1348. 1348. A la media mitad del siglo XIV. ¿No? En Inglaterra se produce el nacimiento del derecho a no ser molestado. Y vean, esto surge de una manera anecdótica. Resulta que un hombre, un ciudadano, iba todas las noches, a molestar y a golpear la puerta de una señorita con su hacha. ¿Vean? Todas las noches iba a molestar y a golpear la puerta con su hacha de una señorita en Inglaterra. Entonces, esta señorita va a la justicia, expone el tema y la justicia falla en donde ordena una indemnización y que este señor deje de molestar. Entonces, surge allí el nacimiento del derecho a no ser molestado, ¿no? A no ser molestado. En 1356, en Inglaterra también, se dan las leyes de difamación y libelo, así se llama, libelo, anótenlo y eso lo pueden encontrar en el diccionario. ¿Qué significa? ¿Ya? Que incluyen a su vez el derecho a la buena fama y la posición social, ¿no? Bueno, sería pues el derecho al buen nombre, ¿no? Y a la reputación. En 1868, en Francia se dicta la ley de prensa. Ley de prensa. No nos olvidemos que el único medio en esa época era la imprenta. ¿Bien? Y prohíbe cualquier publicación relativa a la vida privada. Cualquier publicación relativa a la vida privada. Y en el derecho anglosajón, surge este término que es to be let alone, ¿no? Que es el derecho a no ser molestado o el derecho a ser dejado a solas. Nadie tiene por qué molestarme, ¿no? Ese es derecho a mi privacidad. Y en 1928, como he mencionado hace un instante, se da una sentencia de la Suprema Corte en el caso Olmsted versus Estados Unidos, ¿no? Y este era un aparatito de escucha telefónica. Estamos hablando de 1928, aparato de escucha telefónica. O sea, era el chuponeo de la época, ¿no? Era el chuponeo de la época y falla la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? La
Suprema Corte de los Estados Unidos a favor del señor Olmsted y en contra del Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, por considerar que atenta contra su privacidad, ¿no? Bueno, sabemos que a partir de ese momento es que se necesita un mandato de autoridad competente para las interceptaciones, telefónicas, ¿no? Bien. ¿Y cómo es que estos derechos legales pasan a ser derechos humanos? Bueno, tenemos en 1948 la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Por qué es importante este valioso documento? Porque se da medio año antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vean que nosotros, el continente americano, hemos sido pioneros en algunos temas. Por ejemplo, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos fue anterior a la Revolución Francesa. Es más, le sirvió de inspiración. Y en el tema de los derechos humanos, en 1948, 6 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en América se da la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Bien? Entonces, ya es que queda plasmado en estos importantes, en estos valiosos documentos, que es, en el caso de América, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el mismo año, 6 meses después, es que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde habla ya de derechos necesarios para la vida del hombre en sociedad y para el desarrollo de su personalidad. Negrita, para el desarrollo de su personalidad. En 1966 se firma el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en 1969 ya se da la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Vean cómo es que hemos ido avanzando. Esta es la sede de la OEA, ¿ya? De la Organización de Estados Americanos, anterior por muy corto tiempo a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Bien? ¿Y cómo está en nuestra regulación nacional? Bueno, acá sí hay bastante letra, ¿no? En el artículo 2 de nuestra Constitución. Y el artículo 2 establece que toda persona tiene derecho, inciso 6, perdón, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, ¿no? Y al honor y la buena reputación, esto ya está en el inciso 7, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Ojo, este inciso 7 es sumamente claro. Y luego, en el inciso 9 también nos habla de la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivo de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. Ojo, admite excepciones, ¿eh? Y el inciso 10 es al secreto y a la inviolabilidad de comunicaciones, ¿ya? Y documentos privados.
Y dice, las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez con las garantías previstas en la ley y se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Y esto lo hemos visto últimamente, ¿no? Y los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Ojo, los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Cuidado. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la ley. Y las acciones que al respecto se tomen pueden no incluir su sustracción o incautación por orden judicial. Así está regulado en nuestra Constitución el derecho a la privacidad. Y el último derecho que vamos a ver es el derecho de acceso a la información. Bueno, antes de las revoluciones norteamericana en 1776 y francesa en 1789, todos los gobiernos absolutistas se manejaban sin rendición de cuenta alguna, ¿no? Y sin consultar a sus poblaciones o tomarlas en cuenta. Y es con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, que esta realidad cambia, ¿ya? Entonces, el acceso a la información estuvo relegado y olvidado, estuvo ahogado bajo los regímenes totalitarios que usaron la manipulación y la propaganda para transformar la información que llegaba a los ciudadanos con el objetivo de limitar la capacidad de disentir. Bueno, ¿qué es lo que establece la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano? En el artículo 14 dice, todo ciudadano tiene derecho ya por sí mismo o por su representante a constatar la necesidad de la contribución pública o consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración. Y vean que desde el mismo Napoleón, acá hay una imagen de Napoleón, que juró proteger la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hasta Hitler y Stalin, acá está Hitler, pasando por gobiernos democráticos, la transparencia y el acceso a la información siempre han sido escasos. Entonces, una cosa es estar fuera del poder y otra dentro del poder y tener la posibilidad de controlar el acceso a la información pública. ¿Y cómo es que estos derechos positivos, estos derechos legales pasan a ser derechos humanos? Terminada la Segunda Guerra Mundial, se reformuló el derecho de acceso a la información en 1948, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Meses después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1966 se suscribe el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En 1969, la Convención Americana de los Derechos Humanos y sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la sala de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Bueno, lo que les puedo decir es que este derecho de acceso a la información es todavía un derecho humano en construcción. Bueno, y en nuestra Constitución, está recogido también en su artículo 2,
Bueno, que es el catálogo de derechos y de libertades fundamentales de las personas, ¿no? Toda persona tiene derecho a, inciso 5, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley, siempre que se refieran al caso investigado. Por eso, la Comisión de Fiscalización en nuestro Congreso ha pedido que para el caso Swing, que está tan de moda, tenga carácter de comisión investigadora para que de esta forma puedan levantar el secreto bancario y de la reserva tributaria, ¿no? Y el inciso 20 también establece el derecho a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro de un plazo legal bajo responsabilidad. Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. ¿Bien? Eso es lo que concierne a nuestra regulación nacional. Y lo que se puede señalar también es que existe la ley de transparencia y acceso a la información pública, que es la ley 27806 o la ley 27806, que es la que obliga a que todas las entidades del Estado puedan brindar la información que el ciudadano requiera. ¿Bien? Y vamos ya llegando a la parte final con algunas pequeñas reflexiones finales. ¿Bien? Bueno, lo que les puedo decir es que el derecho tutela jurídicamente todo fenómeno social que es de interés público. En este caso, o en el caso de la información, el interés público se manifiesta por los efectos positivos y negativos que provoca o que puede provocar en las personas individuales y también en la colectividad. ¿Bien? Durante el ciclo de vida de la información surgen diferentes derechos humanos y otros de gran relevancia. ¿Y cuáles son estos? El de la libertad de expresión, el de la propiedad intelectual y el acceso a la información, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y estos derechos, la mayoría de ellos novedosos, indudablemente, siguen en constante evolución en cuanto a su contenido, ¿no? Bueno, si el propio derecho está en constante evolución, las TICs o las tecnologías de la información y de la comunicación también se encuentran en pleno desarrollo. Estos 4 derechos que hemos analizado, ¿no?, y que hemos reflexionado, también están en permanente construcción en cuanto a su contenido y a su garantía. Y con esto concluyo y por favor, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, háganlo de la forma acostumbrada, levantando la mano y se les concederá el uso de la palabra. ¿Bien? A ver, voluntarios. A ver, veo 51 participantes en la sala. A ver, alguien que levante la mano. Voluntarios. Voluntarios. Miguel Vaca, que ha estado atento a toda la sesión. A ver su pregunta. Ya. ¿Ahora me escucha?
Sí, Buenas noches. buenas No, quería hacer un comentario justamente acerca de lo que usted citó acerca del caso de los comuneros, ¿no? De Huancavelica, que bueno, ellos en la creencia de que estaban haciendo algo bueno, ¿no? Yo pienso que ese fenómeno se debería ver a la luz del artículo 14 del Código Penal con respecto al error de prohibición y el error de tipo, ¿no? No sé qué opina usted. Sí, bueno, lo que hay que ver también, bueno, y que hay que reprochar en realidad es la escasa comunicación o la mala comunicación de parte de los operadores, porque es sencillo decirle, oiga, el COVID y cualquier otro virus no viaja por la señal celular, no viaja por la señal de microondas. Bueno, y lo que se cree es que estas microondas transmiten enfermedades. Bueno, creo que es otro el medio, es otra la vía, porque si es que por nuestra señal de nuestros teléfonos vamos a transmitir, imagínense, pues esto se transmitiría pues hasta por WhatsApp, ¿no? Y está científicamente comprobado que la transmisión del COVID, por ejemplo, es por estas microgotas o otras micropartículas de gotas. Entonces, lo que se debe hacer es que nuestras autoridades, empezando por el Ejecutivo, se aboquen a este problema puntual y que sea resuelto de la mejor manera. Y ahí también tiene una vela importante la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ya debería estar in situ apoyando a las labores del Estado por medio del gobierno. Y el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional deberán actuar acorde con la norma. Pero no nos olvidemos que por encima de ello está nuestra Constitución y los tratados y convenios internacionales. ¿Ok? ¿Alguna Sí, otra muchas pregunta? gracias. Saludos del 105. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están muy callados esta noche. ¿Qué pasó? Bueno, están cansados, parece. Bueno, no habiendo más preguntas, yo les doy las infinitas gracias por haber estado en esta sala, en esta sesión, importante por cierto, porque ustedes están castigando ese pequeño espacio, ese pequeño tiempo que tienen con su familia y lo están dedicando a enriquecerse en cierta forma en cuanto a su conocimiento. A ver, acá está levantando la mano Diana Huamán. A ver, Diana, adelante, la escuchamos. Diana. Diana. Buenas noches. Buenas noches. Pues, Hola, un favor, ¿podría repetir la diferencia entre informática, entre derecho informático e informática jurídica? Ah, ya. Ya. Bueno, vamos, le explico, ¿ya? De la unión o de la conjunción entre derecho e informática surgen dos nuevas disciplinas y bueno, y les voy a llamar así, disciplinas. Una que es la informática jurídica, que es una rama o es una especialidad de la informática que sirve de herramienta al mundo del derecho. Eso es la informática jurídica.
Y el derecho informático es una rama o una especialidad del derecho que se encarga de regular o de normar el uso y el abuso de la informática. Ojo, si bien es cierto, son hijos de los mismos padres, uno ve una cosa y otro ve otra. Entonces, la informática jurídica es parte de la informática al servicio del derecho. Y el derecho informático es una rama o una especialidad del derecho que regula o norma la informática o el mundo informático. Bien, sin más y por lo avanzado de la hora, muchísimas gracias y no se olviden que mañana hay una interesante conferencia de Jaime Castilla Barraza, que él nos disertará sobre el gobierno abierto, que es parte también de las nuevas tecnologías o del e-government. Rocío Patricia Celestino está levantando la mano. A ver, Rocío, adelante. Rocío levantó la mano, creo que no. Tinajeros creo que quiere hablar. A ver. ¿Me escucha, doctor? Sí. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctor, le quería preguntar algo. Guarda relación con su exposición. Doctor, si yo quisiera obtener mi maestría o mi diploma de maestría en vuestra escuela, ¿cuál sería el procedimiento en esta situación virtual? No le entendí muy bien, por favor. Bueno, imagínese que yo estoy para titularme en la maestría, ¿correcto? Se sobreentiende que yo podría presentar mis documentos virtuales, etcétera, ¿no? ¿Y cómo yo rendiría para obtener la titulación en una maestría, digamos, ante vuestra institución? Bueno. Bueno, toda técnica, o sea, a ver, las clases se llevan virtualmente, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería el sostener mi examen, que normalmente es un examen oral, ante un jurado, etcétera, ¿no? A ver, dígame. Bien, las universidades en el país y en el mundo han establecido ya el mecanismo para que las sustentaciones sean mediante videoconferencia, ¿ya? Entonces, usted puede hacer todo el trámite online y la sustentación online también, pero todo depende de la universidad y de su escuela de posgrado en donde usted haya cursado sus estudios. Bueno, hay algunas que ya lo están haciendo, inclusive en la carrera de medicina humana. Y de hecho San Marcos ha emitido hace un mes más o menos el primer título profesional digital, con firma digital y todo digital. En cuanto a nuestra escuela de posgrado, es Sofía Escuela de Posgrado Sociedad Anónima Cerrada, no contamos con la licencia de la SUNEDU para maestrías y para doctorados. Entonces, todo lo que nosotros podemos realizar y ofrecer es cursos de extensión, educación continua, hasta diplomados. Pero ya para maestría y para doctorado se requiere necesariamente la licencia institucional de parte de la SUNEDU. ¿Ya? Bueno. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Doctor, adelante. pero pongámonos en esa hipótesis, pues, doctor. Pongamos esa hipótesis. Yo soy un sanmarquino y me interesaría rendir mi sustentación ante vuestra institución. Supuestamente o presuntamente que ustedes han obtenido la licencia, ¿correcto? En esa hipótesis.
yo cómo debo hacer, o sea, así en términos genéricos. A ver, yo le cuento algo, ¿ya? Le cuento porque usted ha soltado una sonrisa. En su época, Claro. cuando usted estaba de director de economía en Ajá. asamblea, vuestro decano Chanamé, obviamente creo que iba dirigido a mi persona y usted también estaba en la mesa de honor del colegio, manifestó de que había la vocación del colegio en unidad con una universidad X, ¿no? Coadyuvar a muchos abogados que por lo general cursan sus estudios de maestría, como es el caso mío, ¿correcto? A fin de formalizar y obtener la maestría, en este caso el asesoramiento, el apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dejando de lado el por qué no me subí a ese coche, pero acá lo estoy viendo a usted, doctor, usted está acá con la escuela de posgrado, así que muy bien, ¿qué debo hacer yo en la hipótesis que Ya. usted tenga licencia? ¿Qué debo hacer? Trae por ejemplo, yo seguí la maestría en la Villarreal, ¿correcto? Entonces yo ya la terminé, ya pagué, etcétera, etcétera. Pero, como lo explicaba el propio decano, en plena asamblea, yo estaba ahí, ¿no? Inclusive con las palabras con la doctora, la Howie, ¿no? La de ética. Entonces, muy bien, ¿qué debo llevar, doctor? Mi persona, mi escribo, sacar mi copia. Entonces, esas cositas, doctor, ¿por qué? Porque el tema del día de hoy ha sido derecho y la tecnología digital, Ajá. ¿correcto? Y Ajá. es un derecho y una aspiración de muchos abogados. Mire, yo ya voy por los 70 años y todavía no tengo mi maestría, habiéndolo terminado, ¿no? Entonces, muy bien, y creo que eso es lo que está haciendo usted, pues es una escuela de posgrado. Entonces, yo le pregunto, pues, doctor, ¿por qué? Porque si hay colegas que se van hasta España, ya lo sustentan, qué sé yo, ¿cuál es el problema de hacerlo acá en el Perú? Y a veces nos llenamos de bolas, ¿no? A Nada ver, más, ahí voy, doctor. Y es el ya. tema, disculpe usted, es el tema. Sí, sí. Vean, no hay ningún inconveniente en que un egresado pueda hacer el trámite vía online o vía digital en donde estudió. No hay ninguna restricción, ¿ok? Y, y muchas universidades ya lo están haciendo. Todo el trámite es online y si hay que sustentar, la sustentación también es online. ¿Estamos? Ahora, la ley 23733, ley universitaria de allá de los años 82, 81, 82, establecía que usted puede cursar los estudios en una universidad y graduarse o titularse en otra, ¿ya? Dejaba abierta esa posibilidad. Y es así que algunas escuelas de posgrado, ¿ya? Y algunas universidades recibían o acogían a los egresados de cualquier programa de otra universidad y los graduaba en su seno. Bueno, es el caso de la Universidad Garcilaso, es el caso de la Universidad de Huánuco, y así hay infinidad de casos, ¿ok? Dejaba abierta esa posibilidad. Ahora, con la nueva ley universitaria, la ley 30220, ¿ya? Que rige desde junio del 2014, la regla cambia y dice, solo se podrá graduar y titular en la universidad en donde cursó sus estudios. O sea, cierra la posibilidad de que uno pueda estudiar en la Universidad A y graduarse en la Universidad B. Ojo. Pero dentro de este estado de emergencia y los decretos de urgencia que se han ido dando, hay una norma que permite ya, entre otras cosas, que los egresados de una universidad A se puedan titular o se puedan graduar en una universidad B por el tema de la pandemia. Ojo, esto, al ser un decreto de urgencia,
podría ser observado después y decir, hasta acá nomás. Ojo, ojo. Es más, en cuanto al licenciamiento universitario, hay dos grandes salvavidas para las universidades con licencia denegada. Uno es que las universidades que han obtenido la denegatoria en su licencia pueden volver a presentarse. ¿Estamos? Se puede volver a presentar al proceso de licenciamiento. Y obviamente que tendrá que superar todas las observaciones que la propia SUNEDU ya le hizo. O sea, es más fácil todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé cuáles son mis debilidades. ¿Estamos? Entonces, me presento nuevamente. Eso es uno. ¿Y cuál es el segundo salvavidas que les ha lanzado? Es de que antes usted tenía 2 años para el cese de sus actividades. Ahora dice, podrá tener hasta 5 años. ¿Cuál es el espíritu de la norma? De que aquella persona que inicia sus estudios y que ha cursado algunos semestres, que aquí en el Perú se le llama ciclos, si se va a otra universidad, obviamente que lo van a bajar. Ya, o sea, si estudió 6 ciclos, bueno, le reconocerán 2, 3, ojo, siendo de la misma carrera. Entonces, ¿cuál es el perjuicio para esta persona? La pérdida de tiempo. Entonces, da la posibilidad de que culmine su carrera y que se titule en la misma universidad en la que estudió para que no se vea perjudicado. Ahora, por ahí se podrá decir, pero el título que obtenga de esta universidad no tendrá valor. Mentira. El título emitido por una universidad es válido mientras esta universidad tuvo vida. Es decir, si la Universidad Juan Pérez estuvo con actividades hasta el 31 de diciembre del 2030, el título que haya dado el 31 de diciembre de ese año todavía vale. Y ya serán inválidos los que dé pues a partir de enero del año 2031. Entonces, bueno, yo creo que de esta manera aclaro en parte este panorama. Entonces, usted ahora tiene la opción de en la propia universidad, así no esté licenciada, que ha cursado sus estudios, usted se puede titular, o se puede graduar, en el caso de los maestría y doctorado. Y si no lo quiere así, usted se puede ir a otra universidad. Ojo, esto es mediante decreto de urgencia, ¿ya? Que modifica algunas partes de la ley universitaria. Ahora, se le ha venido el cargamontón al ministro de Educación porque SUNEDU ha autorizado filiales de una universidad en provincias que ni siquiera se habían terminado de construir, cuando el indicador es claro, tiene que estar operativo al 100%. Alguna explicación tendrá. Ahora, de que se ha licenciado a otra universidad que no funciona y que solo tiene 3 aulas. Esa es otra explicación que tendrá que dar el ministerio, o el ministro, perdón, de Educación en su calidad de ex superintendente de la SUNEDU. Bien, ahora, hay intentos del Congreso de la República de que se cree un ente que esté por encima de la SUNEDU. Bueno, yo considero de que nada puede estar por encima de una superintendencia, ¿no? Esas son algunas cosas que en una semana o dos, bueno, estaremos hablando acerca de el derecho universitario en el Perú, que es un importante tema también y que yo creo que merece abordarse. No sé si hay alguna otra pregunta más. Por lo avanzado de la hora, yo creo que es el momento de despedirnos. Adrián Martínez dice, ahora han dado la oportunidad para todos aquellos alumnos de las universidades no licenciadas puedan obtener sus grados académicos. Sí, es cierto.
claro, falta todavía la norma reglamentaria, ¿no? Sí, pero esa es una suerte de ayuda, pues, ¿no? O sea, si tú quieres, lo haces en la misma universidad. ¿Por qué? Porque tiene todavía más plazo, ¿no? Y si no, te vas a otra. Le acaban de denegar la licencia hace unos días a la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, ¿ya? Así que hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Paul Edward Zapata Herrera, doctor, ¿es verdad que las universidades no licenciadas otorgarán el título profesional y él mismo dirá que no? No, esto no tiene nada que ver, o sea, ¿de qué le serviría su diploma que diga universidad no licenciada? La universidad no licenciada tiene un plazo para el cese de sus actividades. Después de eso ya no, pues ya no existe. Pues, bueno, se liquida. En el caso de las asociativas, esto pasará a otra asociación afín, de acuerdo al Código Civil. Y en el caso de las societarias, bueno, ya sabemos lo que establece la Ley General de Sociedades para la disolución y liquidación de una sociedad. Sin más, yo me despido hasta mañana, porque Tinajero creo que está con hambre. Hasta mañana, jóvenes, y no se olviden, gobierno abierto con Jaime Castilla Barraza. Bien, hasta mañana. No salgan de su casa. Gracias.